Hola, te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América, el espacio donde exploramos las historias ancestrales de nuestros pueblos originarios. Hoy viajaremos al sur del continente, al territorio del pueblo mapuche, una cultura llena de sabiduría y conexión con la naturaleza. Acompáñame a descubrir sus mitos, leyendas y creencias en un episodio lleno de misterios y magia, desde sus héroes protectores hasta las fuerzas sobrenaturales que habitan sus tierras. Los relatos mapuches nos invitan a un viaje a lo profundo de sus tradiciones y espiritualidad. Soy Jenny de Bernardo y me alegra que estés aquí para compartir esta fascinante travesía con nosotros. Comencemos. Miguel Ángel Palermo, en su libro Lo que cuentan los mapuches, nos dice que Mapu llama a este pueblo a su tierra, que se estira a los dos lados de la cordillera de los Andes, en la Argentina y en Chile, entre bosques espesos, lagos verdes y azules, montañas nevadas, volcanes y llanuras interminables. Durante siglos, los mapuches defendieron su patria contra incas, españoles y criollos, pero también aprovecharon las novedades extranjeras con la sabiduría de mantener al mismo tiempo una personalidad tan fuerte que se impuso a otros pueblos vecinos, quienes tomaron su idioma y sus costumbres. La tradición mapuche supo sobrevivir. Esa tradición donde la palabra es algo especialmente valioso, guarda una gran cantidad de poesías religiosas y de amor y muchas narraciones. Hay entre ellas historias verdaderas o nutram que explican por qué el mundo es como es. Hay también leyendas de héroes y recuerdos históricos y también cuentos inventados o epeu, hechos por el placer de divertirse. Un puñado de esas historias nos llega desde los fogones donde nacieron y donde han pasado de padres y madres a hijos e hijas, de abuelos y abuelas, a nietos y nietas. Hace muchísimo tiempo, casi 60.000 años, había dos víboras enormes. Una se llamaba Tren Tren y la otra Cai Cai. Tren Tren era enorme de veras, grande como una montaña. Era muy buena y quería a la gente. Cai Cai también era grandísima como la otra, pero no quería a las personas. Por eso un día quiso destruir todo. Empezó a mover la mole de su cuerpo y eso hizo crecer el agua de los lagos de la cordillera y del mar. Todo se empezó a inundar. Enseguida apareció Tren Tren para ayudar a los mapuches y se puso a pelear con Cai Cai. Y como el agua seguía creciendo, arqueó el lomo para arriba y silbó fuerte, y la gente, al oír su silbido, vino corriendo y subió por su cuerpo para escaparse de la inundación. La lucha de Tren Tren y Cai Cai no acababa, y mientras las dos se golpeaban con la cabeza y se empujaban, una seguía levantando el lomo más y más para que las personas no se ahogaran, y la otra daba más y más coletazos para que el agua no parara de crecer. Así pasaron días enteros. La gente sufría. Algunos, los más miedosos, por el susto se convirtieron en piedras. Por eso ahora, a veces en los cerros se ven piedras con formas de hombre o de mujer. Otros
se enojaron tanto porque la inundación no paraba que se acabaron transformando en fieras, pumas y jaguares. Y otros, que eran más lentos en subir, los alcanzó el agua y se volvieron peces y sapos. A todo esto, Tren Tren ya había arqueado tanto el lomo que casi tocaba el cielo. El sol estaba muy cerca y hacía mucho calor. De las pocas personas que quedaban sin transformarse, algunas se taparon la cabeza con piedras para protegerse, pero a otras se les quemó el pelo y por eso ahora hay gente pelada. Y también hubo quienes quedaron todos chamuscados, por eso ahora hay gente más oscura que otra. Por fin, Kai Kai se cansó de pelear y de sacudirse y se quedó quieta. Estaba vencida. El agua empezó a bajar y al mismo tiempo Tren Tren fue aplastando el lomo. Cuando el agua volvió a los lagos y al mar, la poca gente que había quedado recorrió la tierra y veo que ahora le gustaba más que antes. Estaba limpia y linda, con los árboles muy verdes, el pasto crecido y tierno y el aire más puro. En fin, la tierra estaba rejuvenecida. Ya no había más personas miedosas, porque todas ellas se habían convertido en piedras. Tampoco había nadie de carácter furioso, porque ahora eran directamente fieras. Todos eran mejores. Esos hombres y mujeres tuvieron hijos, y estos hijos se casaron y tuvieron más hijos, y en poco tiempo todo estaba lleno de gente como antes. De ellos descienden los mapuches de hoy. Y dicen que cada 60.000 años, cuando la tierra se pone vieja y cansada, aparece Kai Kai y trae una inundación que arrasa con todo. Pero siempre Tren Tren está atenta a lo que pasa, aunque parezca dormida y se la confunda con una montaña donde crecen árboles y todo. Entonces, ella viene enseguida para salvar a los buenos, a los que saben ser valientes, pero también pacientes. El lago Lácar, en la cordillera del Neuquén, es muy grande y muy azul y está rodeado de montañas arboladas que se meten en el agua. En uno de esos cerros andaba una vez un hombre que cuidaba ovejas, cuando se encontró con la entrada de una cueva. Estaba casi tapada por enredaderas y helechos, y por eso, aunque siempre andaba por ahí, nunca la había visto. Tampoco había oído a nadie decir que en ese lugar hubiera una gruta. Como era muy curioso, se metió adentro. Era una cueva muy honda. Caminó y al rato de caminar ya no veía nada porque no llegaba la luz del día. Había una oscuridad total. Por eso siguió más despacio, tanteando con la punta de los pies en el piso y con las manos en las paredes disparejas y frías, hasta que el techo fue bajando tanto que tuvo que gatear para seguir. Así fue como tocó algo que le parecieron piedritas. Como no podía verlas, juntó un puñado y salió. A la luz del sol vio que tenía la mano llena de pepitas de oro. El hombre pensó que lo mejor era volver a entrar, pero con gente que le ayudara y luz para revisar bien esa caverna oscura que parecía que no se acababa más. Juntó las ovejas y volvió a su pueblo. Cuando la gente se enteró de la cueva con pepitas de oro, todos se entusiasmaron, prepararon antorchas, bolsas y hasta una carreta para traer el oro. Montaron a caballo y allá fueron. Pero al llegar a la boca de la caverna, se pararon en seco y muchos caballos se espantaron, se pararon de manos y tiraron a sus dueños al suelo, y hasta parece que algunas personas murieron del susto. Junto a la entrada había un hombre. Eso no sería nada raro, pero es que el hombre era negro como el carbón.
eso tampoco sería para asustarse. Pero es que el hombre estaba muy bien peinado. Pero lo raro, de veras, y lo que hizo que todos se asustaran tanto, no fue que hubiera un negro bien peinado junto a la cueva, sino que tenía medio cuerpo de hombre y el resto, desde el ombligo para abajo, como una enorme culebra gruesísima y enroscada en varias vueltas de escamas oscuras y relucientes. Cuando la gente ve cosas que no conoce, muchas veces se asusta. Y cuando se asusta, muchas veces se enoja. Y fue lo que pasó entonces. Todos se enojaron mucho con el hombre que era mitad culebra, entre otras cosas porque a ellos no les gustaba asustarse. Por eso lo rodearon, amenazándolo con palos. Lo hicieron subir a la carreta y se lo llevaron al pueblo, para decidir entre todos qué hacer con él, aunque la verdad es que no tenían buenas intenciones. El hombre culebra ni se inmutó. Acomodó lento y perezoso su medio cuerpo de víbora en el carro, se arregló un poco el peinado y esperó con paciencia que los bueyes, más lentos y perezosos que él, llegaran al pueblo. Ahí se bajó, arrastrando las escamas, y habló por primera vez con voz firme. Yo soy el bien peinado, así me llamo, y ya que se han tomado la molestia de traerme hasta acá, les quiero decir que si me dejan tranquilo les voy a dar mucho oro, que parece que les gusta tanto. Pero si me hacen mal, o si aunque sea piensan en hacerme mal, soy capaz de traer una inundación o un terremoto, o mejor, una inundación y un terremoto juntos, que me gusta más. ¿Qué les parece? ¿Y cuándo nos vas a dar el oro y cuánto oro va a hacer?, quiso saber uno al que le gustaban los arreglos claros. Ahora les voy a dar bastante para que vean que es cierto, pero después me tienen que llevar enseguida de vuelta para la cueva donde vivo. Ahí les voy a dar muchísimo más. Van a ver amarillo todo el suelo, contestó el bien peinado. Y apenas terminó de hablar, empezó a poner unos huevos, iguales a los huevos de las culebras, pero de oro. Ponía y el suelo quedó tapado. La gente se amontonaba y se daba empujones para conseguir esas pepitas de oro y las guardaban enfrazadas, en ollas, en bolsas o en canastos, según lo que cada uno tenía a mano. Solo una viejita, que tenía fama de muy sabia, no se agachó a juntar ese oro. Miró fijo al bien peinado, sonrió un poco, meneó la cabeza, se acercó y le dio la mano. El otro le dio la suya y también sonrió un poco. Cuando acabaron de juntar el oro, los demás hicieron subir de nuevo al hombre culebra a la carreta y lo volvieron a llevar a la cueva. Allí les habló otra vez. Como les dije, van a ver amarillo el suelo, todo amarillo. ¡Ja, ja! Y sí, en ese momento todo el campo se puso dorado. Pero cuando se agacharon para juntar las pepitas, vieron que no era oro, sino unas florecitas amarillas que nunca habían visto. Se dieron vuelta para preguntarle al bien peinado qué pasaba, pero él ya no estaba. Había desaparecido. Buscaron y buscaron, pero no lo pudieron encontrar, ni a él, ni a la cueva, ni a una sola pepita de oro. Volvieron a su pueblo y cuando fueron a buscar los huevitos de oro que habían conseguido antes, encontraron que todas las frazadas, las ollas, las bolsas o los canastos que habían llevado estaban ahora repletos de florecitas amarillas. Y la viejita, aquella que había saludado al bien peinado, que era sabia y por eso sabía que iba a pasar, se reía despacito. Al poco tiempo hubo un terremoto, aunque no muy fuerte, y el agua del lago creció bastante y después bajó.
Esto es cosa del bien peinado, comentaban todos. Desde entonces, nunca más aparecieron la caverna ni el hombre culebra, y en realidad nadie tuvo ya muchas ganas de toparse con él. Había resultado mucho más poderoso de lo que creían, y tenían la impresión de que si no lo hubieran pescado en un día de buen humor, la cosa hubiera sido bastante más peleaguda. Oro no tuvieron, pero desde ese día les quedaron esas flores amarillas que crecen todos los años en la zona. Muchos les dicen topa topa, pero los mapuches, que se acuerdan de cómo brotaron por primera vez, las llaman curán filú, que en su idioma quiere decir huevo de culebra. Hace mucho tiempo, en la época de los padres de nuestros abuelos, un grupo de hombres salió de viaje con muchas mulas y caballos cargados con ponchos, mantas, sal y trigo. Como hacían siempre, querían vender todo a otra gente para conseguir a cambio varias cosas que necesitaban. En ese entonces los mapuches estaban en guerra contra los huincas, es decir, los blancos. Y así fue como, cuando estaban ya lejos de su pueblo, se encontraron con un grupo de soldados enemigos que venían invadiendo la tierra. Eran muchos y estaban muy bien armados. Y por eso los viajeros tuvieron que escaparse perdiendo la carga. Entre ellos iba un hombre en un caballo tan rápido que en la disparada perdió de vista a los enemigos, pero también a los suyos. Estaba en una zona desconocida y se perdió. No tenía la menor idea de cómo volver a su pueblo. Anduvo así varios días. Tomaba agua de los arroyos, pero no tenía nada para comer. Estaba muy cansado, y en un momento en que paró a descansar se le apareció un tigre enorme. Bueno, no era un tigre con rayas, porque en la Patagonia ni en la Pampa hay esos animales. Era un jaguar, de esos amarillos y manchados que son tan bravos. Los criollos le dicen tigre y los mapuches los llaman nahuel. Y en aquellos tiempos había muchos en esas regiones. La cuestión es que tigre o jaguar, el hombre se asustó mucho y, para colmo, su caballo se asustó más. Salió al galope y lo dejó de a pie. La fiera se acercaba relamiéndose con un revuelo de bigotes duros, y entonces el hombre decidió pedirle que no le hiciera nada. Porque los mapuches dicen que el nahuel es un animal superior, que tiene un alma grande, y aunque es muy peligroso, sabe escuchar con paciencia. Así que se arrodilló y le habló: Nahuel, yo quiero vivir. No me hagas nada, por favor, Nahuel. Ya bastantes desgracias tengo. Hace días que no como. Estoy perdido. Tengo miedo en este camino que no conozco. El tigre lo miró fijo, fijo. Y el hombre vio que de esos ojos alargados se caía una lágrima. Estaba llorando, con la cabeza agachada como triste. El animal se dio vuelta y se fue al trote, pero al rato volvió. Traía una avestruz que acababa de cazar y se la dio al hombre, que así pudo comer después de tanto tiempo. Cuando acabó la comida, miró al tigre y vio que iba cambiando. Despacito, despacito, se estaba convirtiendo en una mujer joven y hermosa. Tenía ropa de lana muy fina, azul, casi negra, y relucía al sol con sus alhajas de plata, como las que usan las mujeres ricas.
las hijas de familias importantes. Anillos en las manos, prendedores en el pecho, enormes aretes cuadrados en las orejas, diadema con medallas en la cabeza y las trenzas envueltas en tiras de tela tachonadas. Solo los ojos amarillentos y la manera de moverse recordaban al nahuel. Entonces, entre el tintineo de sus adornos, la mujer tigre dijo: «Ahora ya solucionaste uno de tus problemas. Has comido. Quiero saber cuál es tu miedo en este camino». «Antes tenía miedo de encontrarme con un nahuel», respondió, «y ahora sigo con miedo, pero de encontrarme con el toro Chupey». El toro Chupey era una especie de toro muy raro, con cuernos largos y puntudos, que siempre estaba furioso y echaba espuma por la boca. Pero la verdad que era malo de veras, lo que metía miedo de verdad, al fin de cuentas hay muchos toros bravos, es que no comía pasto como cualquier otro, sino gente. «A ese lo arreglo yo, no te asustes que no te va a pasar nada», contestó la mujer nahuel, «y después voy a ser tu guía para que vuelvas a tu casa». 3 días caminaron y al cuarto apareció el toro Chupey. «Quiero que te quedes acá, tranquilo, mientras yo lo voy a pelear», dijo la mujer, y tomó de nuevo su forma de fiera. El toro Chupey resopló, rasguñó el suelo con las pezuñas, se dio impulso y se abalanzó contra el tigre apuntando con los cuernos. El nahuel rugió, pegó un salto y cayó sobre el lomo del otro. Empezó la pelea y se levantó una tremenda polvareda, como una nube de la que salían cuernos, patas, colas, rugidos y bufidos. El toro trataba de ensartar al tigre con los cuernos, y cuando lo tenía encima se tiraba de espaldas al suelo tratando de aplastarlo. El tigre se soltaba, esquivaba el peso del toro y después se le volvía a echar encima. Después de un rato, todo quedó quieto. Cuando bajó la nube de polvo, el hombre vio que había ganado el nahuel. El toro Chupey quedó tirado en el suelo, despatarrado. Ya nunca más se comería a nadie. Con 2 lengüetazos el tigre se limpió el hocico. Entonces buscó al hombre y le dijo que siguieran camino. Y así llegaron hasta cerca del pueblo del mapuche y ahí se despidieron. Es que así son las cosas. Hasta el más bravo, como el tigre, puede ser bueno si le dan la oportunidad. Los mapuches dicen que la mejor suerte que puede tener un hombre es ser padre de muchas hijas mujeres. Porque las mujeres hacen tantas cosas. No solo son hermosas y alegran la vida de los hombres. Son ellas las que crían a los chicos, las que cocinan, las que hilan la lana y tejen esos hermosos ponchos y mantas que sirven para usar y para vender. Siembran la tierra junto con los hombres. Saben salir a comerciar y no tienen vergüenza de regatear con entusiasmo. Y además aumentan el poder de la familia. Porque al casarse la familia del novio entrega una dote, la mejor que puede. Ganado, telas, joyas de plata, como compensación por llevarse a la muchacha. Y lo más importante, con la boda, se forma una alianza que no tiene comparación. Porque se puede dejar a un cacique, un amigo puede hacerse un enemigo, pero la familia siempre queda. Los parientes no pueden fallar. Por eso, aunque la opinión
de los que quieren casarse tiene mucha importancia, los padres siempre participan en la decisión de que se haga o no un casamiento. Hace muchísimo tiempo había dos hermanos que se llamaban Pediu y Conkel. Un día pensaron que ya era hora de casarse y como conocían a dos hermanas que les gustaban mucho, les pareció buena idea pedirlas por esposas. Las muchachas eran hijas de un hombre muy viejo y muy mañoso, al que llamaban el viejo Latrapay, y Pediu y Conkel fueron a conversar con él para pedirle el permiso de casarse con ellas. A Latrapay no le gustó la idea. Vaya uno a saber por qué. Seguramente tenía en vista otra familia más rica para emparentarse. Pero, como era un tramposo, en lugar de decirles que no, les dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que antes tenían que hacerle algunas tareas que les iba a encargar como prueba, porque quería ver qué tal trabajaban sus futuros yernos. Lo primero que les pidió fue que cortaran unos árboles muy gruesos, pero como herramientas para eso, les dio dos hachas que no servían para nada. Apenas los dos hermanos dieron un par de hachazos contra los troncos, se les rompieron. Pediu y Conkel no eran gente tan común como parecía a simple vista. Conocían cosas de magia y de fuerzas ocultas y tenían muchos más recursos de los que el viejo Latrapay se imaginaba. Por eso, cuando se quedaron sin herramientas, gritaron fuerte: ¡que baje el hacha del trueno! Gritaron eso porque los mapuches dicen que en la punta de los rayos vienen unas cabezas de hachas de piedra muy poderosas que caen con tanta fuerza que se incrustan hondas en la tierra. Y ellos también dicen que cuando al hacer un pozo aparece una de estas hachas, es porque quedó enterrada al bajar del cielo. Así que gritaron fuerte: ¡que baje el hacha del trueno! Y gritaron tantas veces hasta que se oyó un trueno y cayeron dos rayos, aunque ese día había un sol radiante. Escarbando en la tierra encontraron dos cabezas de hacha de piedra. Les pusieron mango y así trabajaron tan bien que con cada golpe tiraban abajo un árbol. Cuando el viejo Latrapay vio los troncos cortados, le dio mucha rabia, pero se hizo el disimulado y dijo: «Ajá, muy bien, ahora quiero que me vayan a enlazar unos toritos que se me escaparon hace un tiempo». Pero no eran unos toritos, sino unos torazos enormes y tan mañosos como su dueño. Esto no hubiera sido demasiado problema para los dos hermanos, que sabían muy bien cómo atrapar animales ariscos. Pero Latrapay había mandado a otro pícaro, el zorro, para espantar a cada rato a los toros. Pediu y Conkel tardaron días en enlazarlos. Mientras tanto, el viejo Latrapay se dio cuenta de que estos hermanos eran capaces de cumplir con cualquier trabajo y decidió escaparse llevándose con él a las hijas. De un día para otro, los vecinos dejaron de verlos en su casa y nadie sabía a dónde habían ido. Cuando los muchachos volvieron para buscar a sus novias, ya que habían cumplido con las pruebas, se encontraron con esta novedad y empezaron a preguntar a todos dónde estaban Latrapay y las chicas. Ninguno podía decirles nada. Pediu y Conkel se enojaron mucho porque creyeron que los vecinos los estaban engañando y les dijeron: «Ahora van a ver». Y como eran tan poderosos, subieron al cielo, sacaron al sol y lo metieron bajo una gran olla dada vuelta. Todo quedó a oscuras. Pasó el tiempo, no los días porque era siempre de noche.
La gente estaba desesperada, no veían nada, no podían llegar al río para buscar agua, se perdían en los caminos, no encontraban su ganado, no podían llevar comida a sus casas. Entonces fueron a pedirle a los hermanos que tuvieran lástima de ellos. «Por favor, suelten al sol», decía uno. «Nada», contestaban Pediu y Conkel. «Hace frío», gritaba otro. «Nada». «Por favor», insistía otro. «Nada. Si nosotros nos quedamos sin novias, ustedes se quedan sin sol y por 4 años». No había manera de hacerlos cambiar. Por eso los demás se reunieron, discutieron un buen rato y decidieron ofrecerles que eligieran esposas entre las muchachas solteras del grupo. Contestaron los hermanos, «puede ser, tráiganlas». Y encendieron un fuego para poder verlas. En ese tiempo, cuentan los mapuches, los animales eran como hombres y mujeres, hablaban y se portaban como personas, aunque ya tenían muchas de las costumbres que iban a tener después cuando fueran simples animales como ahora. Primero de todos, rápido, vino Ñancu, el aguilucho, y llevó a su hija junto a la luz de las llamas. Pero los hermanos dijeron enseguida, «¡Fuera, come sapos!», porque entonces, igual que ahora, los aguiluchos comían bichos, culebras, ratones, y a ellos les dio asco. Después llegó el jote, otros le dicen cuervo o sopilote. Pero cuando vieron a su hija, los hermanos gritaron, «¡Fuera, mal aliento!», porque los jotes siempre comen carne podrida. Y así siguieron, que la hija de la garza no les gustaba porque era de piernas demasiado largas, que la hija del loro menos porque las tenía torcidas, que la lechucita era fea y así. La hija de la golondrina les pareció muy linda, pero demasiado chiquita. Al fin los hermanos dijeron, «No hay trato. 4 años sin sol». Todos estaban desesperados. Pero entonces la perdiz vio que la mula de uno de los hermanos estaba parada junto a la olla que tapaba el sol y tuvo una idea. Se acercó despacito y después pasó corriendo por debajo de la panza del animal. La mula se asustó y pegó una patada, y ¡qué fuerte patean las mulas! Con esa patada rompió la olla. El sol se escapó, subió al cielo y se hizo de día otra vez. Pediu y Conkel ya no tenían más rabia. Ahora sentían tristeza, porque estaban solos y se habían quedado sin mujer. Entonces Choike el avestruz tuvo pena de ellos y les dijo que aunque habían estado bastante mal con eso de dejarlos a oscuras, él les iba a conseguir esposas bonitas. Se puso a bailar y bailar alrededor de un agujero en la tierra, y al rato, como Choike también tenía poderes mágicos, se vio que algo salía del hoyo. Eran 2 mujeres muy, pero muy feas. ¡Ay!, gritaron los hermanos asustados. «Esperen», dijo Choike, «que esto es el ensayo nomás», y siguió bailando. Por fin salieron 2 muchachas muy lindas que a Pediu y a Conkel les gustaron mucho. Se casaron y todos quedaron en paz. Del viejo Latrapay nunca más se supo nada. Había una vez 3 hermanas pobres. La primera salió a buscar trabajo y en el camino, cuando descansaba bajo un árbol, se le apareció un hombre con cara de bueno al que nunca había visto y le preguntó qué hacía por ahí. «Busco trabajo», dijo ella. «Si estás de acuerdo en lavar ropa, yo te ofrezco trabajo». La muchacha aceptó
y se pasó una semana lavando y lavando en casa del hombre. Cuando terminó, él le preguntó: ¿cómo te pago? ¿Con plata o con una varita? Con plata, contestó ella, y volvió muy contenta para su casa con un montón de plata, que le sirvió para comprar mucha ropa y anillos y collares y de todo un poco. La segunda hermana se enteró y quiso tener esa suerte también. Se fue de su casa y le pasó como a la otra. Se encontró con el mismo hombre, que le preguntó qué andaba buscando por ahí. «Busco trabajo», le contestó. «Si estás de acuerdo en lavar», dijo el hombre, «yo necesito a alguien que me lave la ropa». La chica fue con él y estuvo una semana entera lavando. Al fin el hombre quiso saber: «¿Cómo te pago? ¿Con plata o con una varita?» con plata», le contestó la muchacha. Y se volvió a su casa con un montón de plata y pudo comprar ropa y alhajas. Entonces fue la hermana menor y también se encontró con aquel hombre, que le preguntó qué hacía y le ofreció trabajo. Ella aceptó, y después de lavar ropa una semana, él le preguntó: «¿Cómo te pago? ¿Con plata o con una varita?» «Con una varita», dijo la chica. «Ah, pero muy bien», contestó el hombre. «Así me gusta. Te doy esta varita entonces. Es una varita mágica. Cuando quieras algo te lo va a conseguir. Hay que guardarla bien, enterrada debajo de una piedra». La muchacha volvió a su casa y cuando sus hermanas la vieron llegar sin plata se burlaron. «Pero por favor, miren lo que va a cobrar por toda una semana de trabajo. Un palito. Parece mentira». Ella quiso explicarles que esa era una varita especial, pero ni la escucharon. Al poco tiempo se armó una fiesta muy grande y todas querían ir. Pero a la hermana menor las otras dos no la dejaron. «¿Y con qué ropa vas a ir a esa fiesta? Si no hubieras sido tan inútil y hubieras cobrado plata como nosotras, ahora podrías tener un hermoso vestido y joyas elegantes. No vas nada. No queremos pasar vergüenza con una hermana zaparrastrosa». Se arreglaron bien y salieron para la fiesta muy emperifolladas. Entonces, la hermana menor fue a buscar la varita. La sacó de abajo de una piedra, la limpió bien con un trapito y pidió: «Tengo que ir a una fiesta. Quiero ropa muy elegante y adornos de plata. Quiero un caballo que sea muy lindo, con riendas de plata y estribos de plata y montura de plata. Quiero 2 muchachos elegantes montados en caballos finos para que me acompañen». Ahí nomás se vio vestida con ropa muy hermosa y con las mejores joyas de plata, desde la cabeza hasta las manos. Y como era lindísima, daba gusto verla. Enseguida aparecieron 2 muchachos vestidos con ponchos azules y espuelas de plata, montados en hermosos caballos, con riendas de plata, estribos de plata y monturas de plata, y venían con otro caballo igual para ella. En ese momento la varita habló: «Espero que te diviertas en la fiesta, pero cuidado, que después hay que devolverlo todo, ¿eh?». La chica montó a caballo y salió para la fiesta acompañada por los 2 muchachos. Cuando llegaron, llamó mucho la atención, pero las hermanas no la reconocieron así vestida. En realidad, como eran envidiosas, no quisieron mirar mucho a esa mujer tan hermosa que había aparecido. Ella bailó, se divirtió y cuando la reunión acabó, volvió para su casa. Ahí buscó la varita y le devolvió todo. Desaparecieron los muchachos, los caballos, la ropa fina, los adornos. Pero todavía no acaba la historia, porque el hijo de un cacique muy importante la había visto en la fiesta y estaba muy enamorado de ella. La buscó días y días sin descansar hasta que la encontró y el asunto acabó en matrimonio. Por eso, nunca hay que apurarse a juzgar.
Habrán aprendido las hermanas, cada cual tiene sus razones, y lo que a veces parece una tontería puede ser la decisión más inteligente. La búsqueda de Yuyu. Según la tradición mapuche, un hombre puede casarse con más de una mujer, pero en general solo caciques y otras personas importantes tienen varias esposas. ¿Cómo se llevan entre ellas? Y cada casa es un mundo. Algunas son muy amigas, otras se pelean a cada rato, depende de la gente. Pero cuando hay una mujer celosa y envidiosa puede pasar lo peor, como en la historia de Yuyu. Un cacique tenía una hija, Yuyu, que en mapuche quiere decir pupila del ojo. El hombre era padre de otros hijos, pero a la que más quería era a ella. Le parecía lo mejor que había en el mundo. El cacique, aunque ya tenía varias esposas, tomó una nueva que se llamaba Pulyu, y tenía bien puesto el nombre, porque quiere decir mosca. Era fastidiosa y no servía para nada. Pronto, Pulyu se peleó con las otras mujeres del marido, pero lo que más la amargaba era el cariño que él le tenía a esa hija. La envidia y los celos la volvían loca. Claro que disimulaba para no quedar mal con el hombre. Un día, otra familia importante pidió que Yuyu se casara con su hijo. Todos estuvieron de acuerdo y se fijó el día de la ceremonia. Pulyu estaba furiosa al ver que todos hablaban de Yuyu, que la muchacha era tan feliz y que estaba más linda que nunca. Por eso le pidió ayuda a una bruja. La bruja robó de una tumba el esqueleto de un guerrero muerto y a cada hueso le sacó una astillita que fue guardando. Después tiró el resto de los huesos en distintas direcciones y gracias a su fuerza mágica volaron lejos y se enterraron al caer. En un morterito molió las astillas y las mezcló con grasa de pájaro nocturno, con ponzoña de arañas y de víbora, con hojas y raíces de plantas venenosas, mientras decía sus conjuros. Puso el menjunje en una vasijita y le explicó a Pulyu: si la novia se unta la cara y la cabeza con esto, no hay casamiento, te lo digo yo. Pulyu se llevó el pote. La noche antes de la boda visitó a Yuyu y le dijo: esta pomada te va a dejar la piel fresca y el pelo reluciente. Yo misma te la voy a poner. Y Yuyu, confiada, la dejó. A la mañana, cuando se levantó, se frotó los ojos y sintió algo raro. Se tanteó la cara y la cabeza y descubrió algo horrible. No tenía nada de piel. Era una calavera toda pelada. Desesperada se escapó de su casa tapándose con una manta para que nadie la viera y corrió hasta donde vivía un famoso machi, es decir, una persona capaz de comunicarse con Dios y con los espíritus, que puede adivinar y curar. El machi empezó a tocar su tambor cultrún, mientras se balanceaba y cantaba a media voz en un idioma raro. Por fin cayó al suelo como muerto, mientras el alma se le iba del cuerpo y volaba lejos para hacer averiguaciones. Al volver, el machi despertó y le explicó que el embrujo solo se podía deshacer si ella encontraba los huesos del guerrero muerto, pero él no sabía dónde estaban.
Yuyu se fue sola al bosque y pasó días enteros buscando, mientras vivía de agua de los arroyos y frutillas silvestres. Una tarde vio un movimiento raro entre unas plantas. Se acercó y encontró un huemul, el ciervo de los Andes, muy herido. Trajo agua con sus manos, le lavó las heridas y le puso unas hojas que sanan. El animal la miró con sus ojos oscuros, rascó 4 veces la tierra con la pezuña y antes de irse le dijo: «Este es un buen lugar para cavar». Ella hurgó en el suelo y del hoyo empezó a salir agua, y cada vez más agua que agrandó el agujero y arrastró un atado de huesos grandes. Había piernas, brazos, caderas y costillas. Yuyu guardó todo en su chal y siguió viaje. 2 días después, cuando terminaba la tarde, se sentó a descansar y oyó una vocecita que pedía auxilio. Extrañada miró y vio una hormiga que forcejeaba por despegarse de la resina de un tronco. Yuyu la soltó y la hormiga, antes de irse, le dijo con su voz minúscula: «Hay que buscar aquí, 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 aquí», mientras pegaba con su patita en el piso. Yuyu le hizo caso y escarbó con las manos. Apareció una bolsa y al abrirla vio que estaba llena de huesos chicos. La muchacha siguió viaje con su carga. El bosque se acabó y ella subió por un cerro desierto y pedregoso. Casi de noche se detuvo para dormir. Estaba muy cansada. Y en ese momento apareció un enorme nahuel, un jaguar que rengueaba y bramaba, despacio, dolorido. Así llegó hasta Yuyu y estiró una zarpa como mostrándosela. Tenía clavada una tremenda espina. Sin miedo, pero con mucho cuidado, ella tiró y se la sacó. Pero con esto acabó sus últimas fuerzas. Estaba rendida y cayó desmayada. Entonces, el animal le lamió la cara y la cabeza como un perro cariñoso. Después se fue, pero volvió enseguida. En la boca traía algo como una ollita que usó para rociar a Yuyu con agua fresca. El líquido la despertó y también salpicó los huesos. Cuando terminó de echar el agua, el nahuel soltó la ollita que rodó por el piso. Allí se vio que no era una vasija, sino el cráneo de una persona. Y en ese mismo momento los huesos empezaron a moverse solos, a arrastrarse por el piso y a ponerse en orden. La cabeza fue la última en ubicarse. Cuando el esqueleto se armó, lo tapó una niebla delgadita y se fue llenando de carne. Por fin quedó completo el cuerpo de un hombre joven que abrió los ojos y se paró. Era el guerrero de la tumba que estaba vivo otra vez y miraba a Yuyu. Pero no daba nada de miedo. Era una persona viva y sonreía tranquilo, como el que se despierta después de dormir bien. Ella se quiso tapar con las manos para que él no la viera tan horrible como estaba. Y en ese momento descubrió que tenía otra vez su cara y su pelo. Y así va acabando la historia. Yuyu volvió a su casa hermosa de nuevo, con el guerrero resucitado. Cuando los dos aparecieron, Pulyu se desesperó y trató de escaparse, pero ya era tarde. El cacique se había enterado de la verdad y mandó a sus hombres que la persiguieran y la mataran a lanzazos. El guerrero se encontró con su familia, que pidió permiso al padre de Yuyu para que los dos se casaran. Así pasó, y en unos pocos días hubo una gran fiesta. Eso sí, por las dudas, esta vez Yuyu no se puso ninguna crema de belleza. Y la verdad es que no le hacía falta.
Hemos llegado al final de este episodio de Mitos y Leyendas de América. Hoy hemos conocido un poco más sobre el maravilloso mundo de los mapuches, sus creencias y las historias que han pasado de generación en generación. Espero que estos relatos hayan despertado en ti la misma fascinación que siento al contarlos. Recuerda que estas leyendas no solo son historias del pasado, sino un legado vivo que aún resuena en los corazones de aquellos que cuidan la tierra y sus misterios. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje a través del tiempo y la memoria. Nos encontraremos en el próximo episodio con nuevas historias de los pueblos originarios de nuestra América. ¡Hasta pronto!